Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor, santo es tu nombre. Tú eres mi Dios, tú eres santo. Digno eres, Señor, digno eres. Tú eres mi Dios. Esperamos unos momentos que se sigan conectando. Bienvenida, hermana Leida Chacón. Qué bueno que está con nosotros. Oh, mi Señor, esperamos un poco más. Se siguen conectando. Hermano Daniel Martínez Muñiz, qué bueno que está. Bienvenido. Vamos a meditar un poco, vamos a ver, buscando a Dios en tiempos de angustia. El clamor, un grito de angustia para ser escuchado. Si hacemos una referencia, creo que la mayoría hemos pasado por situaciones difíciles donde nuestra fe ha sido probada, donde la fe vemos que a veces pensamos en medio del huracán, en medio de los problemas, que la fe como que empieza a fallar, empieza a desfallecer. Pero también nos hemos preguntado en las situaciones que hemos estado pasando, hemos estado viviendo, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta en ese momento? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Si analizamos del Salmo 18, vamos a ver algunos versículos y vamos a ver, en este Salmo nos habla de cuando David fue libertado de Saúl, de sus enemigos. Y entonces, si meditamos un poco en el Salmo 18, vamos a ver en el versículo 1, bienvenido hermano Liut, hermano Iván, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Versículo 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del sol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Pero el versículo 6 dice su palabra, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Empieza a hablar de la grandeza de Dios, empieza a elogiar el nombre, a alabar, exaltar el nombre del Señor. Empieza a hablar de lo que es Él. Dice Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. 3 puntos grandes. Entonces, sigue añadiendo, dice él, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. O sea, ¿qué ingredientes le está poniendo el salmista al Señor? Le está diciendo que eso es todo para él. Que en todas las áreas de su vida empieza a reconocer que debe de depender, que depende de él. Es un ejemplo para nosotros cuando leemos esta parte de la Biblia y empezamos a ver cómo el salmista empieza a hablar de la grandeza de Dios y qué significa para él el Señor.
Quizás algunas veces hemos estado en una situación difícil y quizás para algunos se nos ha hecho difícil hacer este tipo de oración, porque muchas veces estamos concentrados más en el problema, estamos concentrados más en la situación que estamos viviendo y tal parece que lo vemos hasta normal por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, pero cuando nosotros recapacitemos ese momento, cuando veamos y clamemos al Señor, aquí el salmista está reconociendo, diciendo, Jehová, dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. O sea, si tú empiezas a analizar todos estos puntos, vas a ver qué ingredientes tiene. Muchas veces nos falta esos ingredientes en nuestras oraciones, esos ingredientes cuando estamos hablando con Él, esos ingredientes cuando salen de lo más profundo de nuestro corazón, eso trae paz, es como medicina a tu cuerpo, porque en el momento que tú estás alabando y glorificando y viendo la grandeza de Dios, el significado que Dios para ti, esto le estás diciendo que en Él estás poniendo tu confianza, en Él estás descargando todo, porque a veces pensamos que nosotros cargamos con todo, que a veces terminas con estrés, terminas con ansiedad, terminas de una manera que ni tú mismo te comprendes, te entiendes. Entonces, cuando tú empiezas a despegar con tu oración, reconociendo la grandeza de Dios, alabando su santo nombre, como esos ingredientes, mi escudo, mi castillo mío, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, entonces reconoces por la situación que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Pero el 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Te imaginas qué tremendo? Él me está diciendo en el problema difícil que él pasó, que la situación, cuando sus enemigos lo perseguían, cuando sus enemigos estaban al acecho, imagínese su vida en peligro, pero todavía todavía sabía que de Dios dependía su vida y que Él podía ayudarlo, Él podía esconderlo. Y vienen los resultados y dice, en mi angustia, en los momentos más difíciles de mi vida, yo clamé. Dice, clamé a mi Dios. Dice, y Él oyó mi voz desde su templo. ¿Te imaginas? Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como él mismo certifica que la oración que la oración que él había hecho, había clamado delante de la presencia de Dios. Y ese clamor subió hasta su presencia. Qué hermoso cuando tú reconoces que Él ha escuchado tu clamor. Seguimos adelante, vemos, a veces vamos a analizar un poquito, que para muchos es lo mismo, quizás para otros es algo diferente, pero muchas veces pensamos que el orar y clamar es lo mismo, pero si analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que hay unas diferencias. Cuando hablamos de orar, el orar muchas veces nos lleva a hablar, nos llega a dialogar, mantener un diálogo con Dios, a estar hablando de lo que te está pasando, de lo que tú quieres, expones la situación de tu casa, la situación de tu matrimonio, la situación de tu familia, empiezas a alabarlo, exaltarlo, pero muchas veces la diferencia cuando uno clama, el clamar es pedir con desesperación cuando en el corazón hay angustia, hay dolor, hay aflicción. ¿Te imaginas? Si recordamos cuando el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, dice el Señor cuando Él mandó a Moisés, estaba hablando con Moisés, dice, el clamor del pueblo, dice, ha llegado hasta mis oídos. Y he visto y he descendido para ver su situación. Estoy viendo su sufrimiento, dice. ¿Por qué? Porque ese clamor ha subido, ha llegado hasta la presencia de Dios. Y el Señor estaba certificando lo que estaba llegando a sus oídos.
Entonces, un ejemplo dice en Jeremías 33, son versículos que tal vez muchos sabemos, que muchos ya lo hemos leído, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ahí te das cuenta que hay una promesa de ser oídos por Dios y de tener una respuesta. Entonces, cuando tú estás consciente de eso, cuando tú le crees al Señor de lo que está hablando, de lo que está diciendo, y empiezas a atesorar esas palabras, empiezas a ver el clamor de sus siervos, cómo exponen su situación. Y entonces es ver cómo vinieron los resultados, porque toda oración, todo clamor tiene resultados cuando tú hablas con todo tu corazón al Señor, cuando tú le abres tu corazón. Toda oración, todo clamor tiene una respuesta. Todo. ¿Por qué? Un ejemplo dice el Salmo 34, 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de toda angustia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Te imaginas qué está diciendo? Dice, claman los justos. En otras traducciones dice, claman los que le honran, los que le buscan, y Jehová oye y los libra de sus angustias. Entonces, esta palabra, esto es lo que leemos en las Escrituras, tenemos que pedirle muchas veces la asistencia, la llenura del Espíritu Santo, para que la llenura del Espíritu Santo te viene a tu corazón. La llenura del Espíritu Santo te da el discernimiento, te da la sabiduría, te empieza a llenar de su presencia, para que entonces puedas empezar a discernir esa palabra que tú estás leyendo en la Biblia. Tú la empiezas a discernir, la empiezas a entender, la empiezas a comprender, la empiezas a digerir en tu corazón y dice, claman los justos, los que le honran, y Jehová los oye y él los libra de sus angustias. Entonces en ese momento empiezas a ver que esa palabra también es para ti, que esa palabra también es para ti, que esa palabra tienes que atesorar en tu corazón, la tienes que creer. Porque si tú estás caminando en obediencia, si tú estás caminando con el Señor y empiezas a pertenecer a su pueblo, empiezas a escudriñar las Escrituras, las empiezas a discernir y empiezas a ver que esas promesas hasta el día están vigentes. Entonces dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que el Señor está cerca. ¿A quién? A los quebrantados de corazón, los que están en medio de aflicciones, los que están buscando su presencia. Que eso te está diciendo que Él está aquí. Eso te enseña de la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Que Dios está aquí, que Dios te está escuchando, donde quiera que tú estás postrado, donde quieras que tú estás clamando, donde quiera que tú estás pidiendo, ahí el Señor está contigo. Tú sabes que el Señor es omnisciente, que el Señor es omnipresente, y yo sé que hasta el día de hoy sigue el Señor conmigo, y aunque en momentos difíciles tú no le sientas, aunque en momentos difíciles, en los problemas, las angustias te estén captando todos tus pensamientos, pero tú sabes que el Señor sigue ahí. Tal vez en ese momento sientes que todos se han ido, que todos te han abandonado, pero Él no, porque Él es fiel. Todos se van menos Él. Él sigue estando contigo. Y cuando viene la respuesta, cuando empiezas a ver que las cosas empiezan a componer, que las cosas empiezan a cambiar, que la enfermedad empieza a ceder, que los problemas empiezan a arreglar, que las cosas empiezan a solucionar, te das cuenta que el Señor nunca se fue, siempre estuvo contigo.
contigo. Y aunque hayas tenido un día difícil, porque muchas veces, cuando tenemos un día difícil, creemos que todos los tiempos, que toda la vida va a ser así. No, a veces tenemos un día difícil, pero sobre todas las cosas te das cuenta que aunque el día estuvo muy difícil, vino de todo, pasó de todo, pero Dios siempre estuvo a tu lado. Dios siempre estuvo a tu lado. Dios siempre va a caminar contigo. Entonces, por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Muchas. A veces tú has escuchado, tal vez tú has leído, a veces tú has conversado, mucha gente o hermanos te dicen como que yo salgo de una y entro a la otra. No sé qué hacer, salgo de una y entro a la otra, y ahí voy, pero vamos de gloria en gloria, porque aún, por eso dice, muchas son las aflicciones del justo. El Señor Jesucristo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a tener problemas, dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo, y contamos con esa promesa del Señor, que el Señor Jesús decía, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú añoras esa palabra, cuando tú la digieres, tú sabes que el Señor sigue estando aquí, porque Él es fiel a su promesa. Y si Él nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, significa que aún en los momentos más difíciles que tú tienes, ahí permanece fiel el Señor. Muchas son las aflicciones. A veces pensamos, o muchas veces piensan, que si tú buscas a Dios y te metes con Dios no vas a tener problemas. No, sí vamos a tener problemas. La gran diferencia es que nosotros ya no vamos a cargar solo con los problemas. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a dar la salida de esos problemas. El Señor te va a dar consejos para salir adelante. Por eso dice, yo voy a estar con ustedes. Yo me quedo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos, estos capítulos de la Biblia, y empiezas a ver cómo los grandes hombres de Dios salieron, clamaron, pidieron, pasaron por situaciones difíciles, pero siempre el Señor estuvo ahí para sacarlos de todos sus problemas, para sanar sus enfermedades, para pelear sus guerras, para pelear sus batallas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que de Jehová es la guerra y de Jehová es la victoria. Dice su palabra, encomienda en Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Aquí hay una palabra que tal vez muy pocos la entendemos o muy pocos la digerimos. Cuando dice, encomienda en Jehová tu camino, dice, pero espera. ¿A cuántos nos gusta esperar? Y más en los momentos difíciles. Más cuando la ansiedad está en su máxima potencia. Más cuando la depresión está al frente. Más cuando los problemas están enfrente. ¿A cuántos nos gusta esperar? Y más cuando a veces como que somos desesperados. Quisiéramos que el Señor obre en ese momento. Quisiéramos que la respuesta llegara en ese tiempo, en ese momento. Ahí es cuando a veces decía una persona, es cuando como que los minutos se hacen más largos. Pero su palabra dice, espera en mí y yo lo voy a hacer. Entonces, para eso necesitamos unos ingredientes. ¿Qué ingredientes necesitaríamos? Un ejemplo, los acabamos de leer. El justo clama en todo tiempo. Cuando dice el justo clama en todo tiempo, ¿qué te está enseñando? ¿Qué es lo que te dice? Que tenemos que buscar al Señor en todo tiempo. Muchas veces hay gente que acostumbra pedirle al Señor, clamar al Señor cuando las cosas están mal. Creo que la mayoría lo hacemos. Cuando vemos que las cosas están mal, como que esas horas nos acordamos de la iglesia, nos acordamos de la oración, nos acordamos del ayuno, buscamos la Biblia y si no estábamos haciendo nada de eso, a veces hasta ni la Biblia la encontramos y si la encontramos polvosa y en ese momento no sabemos ni por dónde empezar, qué leer, qué decir.
porque muchas veces como que nosotros estamos avergonzados. Algunos dicen, bueno, ¿cómo voy a pedirle al Señor? ¿Cómo voy a querer que el Señor me sane en este momento? ¿Cómo voy a pedirle si me he olvidado de Él? Pero déjame decirte que tú te olvidaste de Él, pero Él no se olvidó de ti. Él te sigue esperando. Y quizás es el momento idóneo para hablar con Él. Para decirle, Señor, lo siento. Y que en ese momento tú clames. Que en ese momento lo busques. Y esperes en Él. Esperes que venga la respuesta. ¿Cuánto se va a tardar? Solamente lo sabe. Pero déjame decirte que mientras tú estés hablando, mientras tú estés orando, mientras estés clamando, Él no te va a dejar solo. Él va a estar contigo, aunque tu carne, aunque te sientas como la persona más sola del mundo, Él sigue siendo fiel y Él está esperando que el tiempo, porque Él ya trae la respuesta. El justo clama en todo tiempo. Doblar de rodillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Tenemos que bajar, ser humildes, Señor. Demostrar nuestra humildad y reconocer. Jesús lo dijo en otras palabras. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros reconocemos, cuando a veces como que el ego se empieza a aprovechar nosotros, yo sé, y que yo voy a hacerlo, y que yo puedo, y que el Señor, y empezamos como a decir que somos importantes, que somos superhombres, que somos superhéroes. Pero cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando tú reconoces tus debilidades y cuando sabes que el único que te puede ayudar es Dios, y es cuando te empiezas a postrar, es cuando te empiezas a doblar, cuando empiezas a hablar con Dios y empiezas a decirle, Señor, si tú no haces nada, si tú no entras, si tú no obras, las cosas se van a empeorar. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú lo puedes hacer. Otro punto es llorando y gimiendo hasta que la respuesta llegue. A veces como que la respuesta se tarda. En estos momentos el Señor pone una parte de un texto. Vamos a injertarlo. Si has leído la palabra del Señor, los salmos, hay una frase que el salmista decía. Eran mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y todos me decían, ¿y dónde está tu Dios? Quizás a ti te ha pasado algunas veces. Estás clamando y pidiendo y como que la respuesta no llega. Como que la situación se complica. Como que la carne se empieza a desesperar y no sabes realmente qué es lo que vas a hacer. Pero el Espíritu te dice, aguanta, soporta, sigue pidiendo, sigue clamando. ¿Hasta cuándo tú sigues clamando? ¿Por qué? Porque la respuesta va a llegar. Tenemos un ejemplo, tenemos un Elías clamando hasta que la respuesta llegue. Vemos un Elías que suelta la palabra y le dice a su siervo, dile a Acab que corra, porque una gran lluvia se atormenta, se acerca, la tormenta viene, pero llega el momento en que está listo y como que no, la tormenta no llega. Entonces él se postra y le dice a su criado, ve y sube a su siervo, y ve y le dice el siervo, no veo nada. No dice, pues sube 7 veces, tú sigues subiendo hasta que veas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces estás clamando, estás orando y no pasa nada. Y a veces te preguntas a ti mismo o le preguntas a alguien, bueno, yo ya oré por este problema, ya oré por esta necesidad. ¿Cuántas veces tengo que seguir orando? ¿Cuántas veces tengo que seguir clamando? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir esperando? Tú sigue clamando, tú sigue. ¿Y qué hizo el siervo? El siervo subía y no veo nada, y no veo nada. Y me dice que Elías seguía orando, hasta cuando él sabía que Dios lo estaba escuchando y que esa respuesta iba a llegar. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Y déjame decirte que Dios es fiel a su promesa. Él cumple lo que promete.
Él le había dicho, ve y dile a Acab que viene, que va a llover, que va a hacer esto. Pero que en los momentos que se tenía que llover no venía la lluvia. Pero ¿qué hizo Elías? Se postró y empezó a clamar, empezó a orar. Y su siervo subiendo, corriendo a la cima, esperando la respuesta, esperando la respuesta. Y esa respuesta llegó. También tenemos a una mujer llamada Ana, una mujer llena de amargura, pero que aún en esa situación hizo un voto a Jehová. ¿Cuántas veces has leído la historia de Ana? ¿Te imaginas? Una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Pero ella no abandonaba esa petición. Ella no abandonaba. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevaba? Muchos. Y tal vez no era la única que tenía ese problema. Quizás las demás mujeres ya se habían resignado. Quizás las demás mujeres ya se habían resignado que no iba a pasar, que así iba a ser su vida hasta que se murieran, que no iba a haber cambios. Quizás ya habían agotado toda la medicina que había en ese tiempo. Quizás había terminado. Pero ella no, ella sabía que había un Dios que la podía escuchar y que la iba a escuchar y que no iba a abandonar esa petición. Esa petición la iba a seguir clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la respuesta. Primera de Samuel 1, 10 y 11, lo voy a leer rápidamente. Dice, y Ana llorando y con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor e hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese voto, esa promesa? Esa promesa tal vez no cualquiera la da. Ella estaba esperando un hijo. Ella quería un hijo para tener una familia, para ser madre, para verlo crecer, para alimentarlo con lo que es hoy una madre cuando tiene un bebé, lo máximo. Pero ella decía, Señor, si tú me das un hijo, dice, si te dignas a contemplar mi aflicción y ayudas a esta sierva, te acuerdas de mí, me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. ¿Te imaginas qué promesa? Estaba pidiendo un hijo y dice, pero si tú me lo das, yo te lo entrego, yo te lo doy. ¿Y qué pasó? Esa respuesta llegó. Recordamos cuando Jairo fue a ver a Jesús para decirle que su niña estaba muriendo. Y Jesús dice, vamos a verla. Y en el camino se encuentran a una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre, que tenía creo 12 años con ese problema y que ya había gastado todo su dinero con el médico y no había visto resultados. Pero tal vez en esos momentos vio quién venía en el camino. Vio a Jesús. Imagínate qué tremendo cuando él lo ve a Jesús venir con la multitud. ¿Te imaginas? Ella no se había resignado tampoco a quedarse de esa manera. Él sabía que todavía había una opción, había una oportunidad. Y cuando ve a Jesús que venía con la multitud, ella dijo, ahí está mi oportunidad, ahí está. Y yo no la voy a desaprovechar, no la voy a dejar pasar. Como a veces decimos, es ahora o nunca. Muchas veces pasa lo mismo cuando tú estás hablando, ¿no? Cuando tú estás orando por algo y sientes que esa respuesta no viene, no tienes que resignarte, no tienes que abandonar, no tienes que frustrarte. Esa mujer como si ya había gastado todo, pero cuando ve a Jesús dice, no, ahí está mi oportunidad y esa oportunidad la voy a aprovechar ahorita, en este momento, no la voy a dejar pasar.
Entonces, cuando tú estás en esa situación, cuando tú estás la presencia de Dios en tu vida, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú estás clamando, cuando tú estás pidiendo desde el fondo de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, dice Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Tal vez primeramente ya fui con los médicos, ya fui con otras opciones, ya fui con otros lugares, pero no, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Qué hizo esta mujer? Imagínate cómo diseñó ella su plan. ¿Te imaginas? ¿Cuál era? ¿Qué tanto es la fe? ¿Cómo se puede trabajar con la fe de esta mujer? Con la fe que tú tienes. Ella diseñó un plan para ser sana y fue sanada. De acuerdo a su plan. Y ya lo dije, tú lo puedes leer en la Biblia, que dice, como diríamos, yo no necesito hablar con él, yo no necesito parar a la multitud, yo no necesito hacer otra cosa, sino solamente lo que yo necesito es tocar el manto de su vestido y yo seré sanada. ¿Te imaginas? ¡Qué tremendo! Es una fe tremenda que dice, yo no necesito hablar, yo nomás lo voy a tocar y yo soy sana completamente. ¿Y qué es lo que hizo? Se abrió paso en la multitud, los que estaban pegados al Señor, y simplemente imagínate cómo pudo haber sido, si nomás estiró la mano con un dedo, si nomás llegó, lo agarró, el chiste que ella tocó, porque ella había dicho, yo necesito nada más tocar ese manto y yo voy a ser sana. Esos son los obstáculos que muchas veces nosotros tenemos que vencer. A veces los obstáculos están dentro de nosotros mismos. A veces no queremos hacer algo, ir más allá. Ella dijo, yo me voy a abrir. El obstáculo que tengo, fíjate, meditemos esto. El obstáculo para ella en ese momento más grande no era que si el Señor tenía poder para sanarlo, no era si el Señor la quería sanar. El obstáculo para ella era abrirse paso en la multitud y tocarlo. ¿Te imaginas? O sea, cuando tú dices, wow, el obstáculo para ella no era que el Señor se diera cuenta y dijera que me vas a tocar. No. No, el obstáculo para ella era abrirse paso en la multitud y tocarlo. Porque ella había dicho, nomás le toco y yo voy a sanar. Y entonces llegó y ¿qué hizo? Tocó el manto de su vestido y inmediatamente fue sana. Y el maestro inmediatamente se dio cuenta, dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Maestro, ¿cómo vas a decir eso? Si la multitud te está apretando, la multitud está aquí con nosotros, se está apretando. Dice, ¿quién no te ha tocado? Pero Jesús les dice, no, espéreme tantito, déjeme aclararles. Alguien me tocó con la fe. Alguien me tocó con fe. ¿Por qué? Porque poder acaba de salir de mí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando puede estar un grupo, puede estar una multitud, pero no todos reciben los que van como los que van con fe. No todos tienen como el que va con fe. Muchos le estaban tocando, por eso le dijeron los discípulos, maestro, es una multitud, te están apretando, te están tocando. No porque lo tocaban al maestro eran sanos. No porque estiraban su mano y lo agarraban o hablaban con él eran sanos. Esta mujer fue sana porque por su fe dijo el maestro, alguien me ha tocado. Porque poder salió de mí. Y que como la mujer se dio cuenta que no iba a quedar encubierto lo que había hecho, habló con el maestro y le expuso su caso. Y le dijo, mujer, tu fe es lo que ha hecho esto. Tu fe ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque por la fe el justo vivirá. Eso es la fe que nosotros tenemos, en la que tenemos que trabajar. Esa es la fe que nosotros tenemos que trabajar cada día. Cada día tenemos que trabajarla. No tenemos que bajar la guardia. Tenemos que clamar. Tenemos que clamar. Dice el Salmo 51, versículo 17, en esta versión, voy a leerlo.
Dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Te imaginas lo que hablábamos hace un momento de los ingredientes? La humildad. Dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien se acerca a ti con sinceridad y se humilla y se arrepiente. Por eso dice que la palabra que al corazón constricto y humillado, tú no despreciarás, Señor. Cuando tú tienes esos ingredientes, tú tienes que ir más allá. Cuando nos faltan esos ingredientes y tratamos de hablar con Dios, muchas veces no vamos a recibir lo que estamos buscando. No vamos a tener lo que estamos pidiendo. No vas a recibir. Entonces, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, es un tiempo donde realmente abrimos nuestro corazón al Señor. Cuando realmente tú te abres, cuando clamas. Dice el Salmo 34, versículo 4 en adelante. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan y le temen. Dice, él los defiende. Entonces dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. ¿Qué es lo que queremos decirte? Muchas veces en diferentes textos, en diferentes palabras. Que nunca debes de dejar de clamar a Dios. No importa en la situación que estés viviendo, que estés pasando en estos momentos. No importa. Tú tienes que clamar. En las situaciones difíciles el estado de ánimo se va abajo. A veces tú has hablado con personas o a ti te ha tocado vivirlo cuando alguien te dice está orando, has estado clamando y a veces decimos o dicen, pues la verdad no tengo ganas ni de orar, no tengo ganas de clamar, no tengo ganas de hacer nada ni de leer la Biblia, porque el estado de ánimo está muy abajo. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que sacar fuerzas y tenemos que empezar a hablar, a platicar con Él, empezar a gemir, empezar a pedirle, derramarnos delante de la presencia del Señor y dando todos estos ingredientes, abriendo el corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. Hasta que venga esa respuesta. Si tú has estado leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta cuántas veces, cuántos de sus siervos, aún los profetas, pasaron por esta situación. David oraba. Si tú has visto un versículo, los Salmos, de mañana, de tarde y de noche. Y 7 veces alababa al Señor al día. ¿Qué es lo que te enseña? Que tenemos que aprender a buscar al Señor en todo el día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, en la noche. Quizás si tú no has hecho esto antes, yo te invito para hacerlo. Quizás en los primeros días, en los primeros días sea tan difícil para ti. Pero si tú te mantienes firme, te mantienes en lo que has hablado, lo que has dicho, al pasar el tiempo te vas a dar cuenta que ya no es lo mismo. Empiezas a tener ya una relación con Dios.
Y aún va a haber momentos que si tal vez por una situación difícil, por un problema, no pudiste clamar, no pudiste orar, tu espíritu empieza a clamar, sabes que algo te falta, algo necesitas y tú sabes que no hablaste con el Señor. A veces pasó un día, tú estás tan ocupado realmente, no oras en la mañana, no hablaste en el día y a veces tu espíritu le dices del Señor en lo secreto, en el pensamiento, Señor, tantas cosas tengo que hablar contigo, tengo que hablar de estas cosas, no he tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque tu espíritu está conectado con Él, con el Espíritu Santo. Tu espíritu ya está en su presencia, tu espíritu está conectado, tu espíritu lo anhela, lo desea, hablar con Él en todo tiempo, en todo momento. Y otra cosa, te vas dando cuenta que los problemas emocionales se están yendo para abajo. Si eres una persona depresiva, la depresión empieza a irse. Si eres una persona que realmente por lo más mínimo se llena de ansiedad, la ansiedad empieza a retroceder. Si es una persona que siempre anda frustrada por todo lo que hace y no le sale bien, te empieza a dar cuenta que tu espíritu empieza a descansar. Si eres una persona que en todo tiempo anda en contiendas, te empiezas a dar cuenta que empiezas a descansar. ¿Por qué? Porque el efecto del clamor, el efecto de orar, el efecto de estar en su presencia del Señor, empieza ya a dar sus frutos. Empiezas a descansar. Empiezas a ver las cosas diferentes. Y si eres una persona que tenía problemas, como a veces alguien decimos, pues yo tengo problemas con todo el mundo tiene problemas conmigo, todo el mundo tiene problemas contigo, conmigo muchas veces. Pero cuando empiezan a ver esos cambios que vienen de su presencia, te empiezas a dar cuenta y dices, creo que las cosas ya cambiaron. Pero no, el que cambiaste fuiste tú. El que cambiaste fuiste tú. Porque todo lo que te atormentaba, todo lo que te afligía, empezaba a ser el descenso. Empezaba a menguar. Empiezas a ver las cosas diferentes. El clamor llega a la presencia de Dios. Dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre tierra firme. ¿Te imaginas de dónde los sacó? Pacientemente se dice, yo esperé en Él y Él me oyó. Y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos todavía estamos ahí? ¿Cuántos hemos tratado de salir de ahí y no lo hemos logrado? ¿Cuántos seguimos esperando en Dios? ¿Cuántos es que sentimos que estamos en ese pozo, que estamos en ese fango, que estamos atascados? Y por más que lo intentamos, no salimos de ahí. Pero como decíamos hace un momento, dice su palabra en el libro de Jeremías, pero clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas buenas ocultas que tú no conoces. Claman los justos y Jehová escucha. Dice el salmo que leímos primero, desde el fondo de mi angustia clamé al Señor. Y Él me oyó desde su santo templo. Clama, aprende a clamar, aprende a derramarte delante de la presencia del Señor. Aprende a buscarlo. No te desesperes si estás empezando a orar y no ha habido una respuesta.
Como decía hace un momento, muchos nos desesperamos, pero rápido, fácil. Pero no. Tenemos que aprender y pedir al Señor que nos dé la paciencia, que nos dé el dominio propio, para que los frutos del Espíritu empiecen a salir. Búscalo, clama a Él, aprende a orar, aprende a clamar, aprende a hacerlo. Y no nada más te vas a ayudar a ti mismo, vas a ayudar a los que te rodean. Y vas a empezar a ver las cosas diferentes. Y te vas a dar cuenta que en todo este proceso Dios nunca se fue. Dios siempre estuvo ahí. Clámale, búscale. Dice su palabra, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Que Dios les bendiga, bendigo a mis hermanos, todos los que se conectaron, hermana Alejandra, hermana Ingrid Castañeda, qué bueno que está con nosotros, hermana Dora, y todos hermanos que se conectaron hoy. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos a sus familias. No te olvides, clama, y Dios escucha y trae una respuesta. Que Dios les bendiga. Bueno.